Hola amigos, les habla el profe Carlos, bienvenidos a Profe Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. El día de hoy vamos a desarrollar otro video de nuestro curso física denominado ¿Qué significan la distancia y la distancia recorrida?, donde vamos a repasar los conceptos de distancia recorrida, además el concepto de desplazamiento para así poderlos aplicar en diferentes ejemplos. Vamos a hacerlo. Para iniciar vamos a leer la siguiente definición que nos dice: la distancia se define como la magnitud o el tamaño del desplazamiento entre dos posiciones. Observa que la distancia entre dos posiciones no es la misma que la distancia recorrida entre ellas. Es importante recordar que la distancia es una magnitud escalar, por eso nos dan solamente la magnitud o el tamaño. Y el desplazamiento es una magnitud vectorial, porque nos dan la magnitud o el tamaño y la dirección. Además debemos tener en cuenta que la distancia y la distancia recorrida no es lo mismo, y ahora más adelante vamos a ver el por qué. Además nos dicen lo siguiente: la distancia recorrida es la longitud total del camino recorrido entre dos posiciones. Por ejemplo, la maestra tuvo un desplazamiento de 2 metros y una distancia de 2 metros, pero la distancia recorrida pudo haber sido mayor, porque la profe pudo haber ido a la derecha, vuelto a la izquierda y otra vez caminado hacia la derecha. Y el desplazamiento pudo haber sido 2 metros, pero la distancia recorrida fue mayor debido a varios movimientos que realizó para tener ese desplazamiento. Además nos dicen, no es un vector. Recuerden que la distancia no es una magnitud vectorial, sino una magnitud escalar, porque no tenemos la dirección. No tiene dirección, como lo habíamos dicho. Por lo tanto, no tiene signo negativo. Es importante tener claro esto. La distancia nunca va a ser negativa, y es importante que tengamos eso en claro, porque no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar. Por eso se diferencia del desplazamiento. Por ejemplo, la distancia caminada por la profesora es de 2 metros y la distancia que camina el pasajero, que es lo que vemos ahora, es de 4 metros. A pesar de que la distancia de la profesora fue de izquierda a derecha, podemos decir que la distancia fue de 2 metros y la distancia del pasajero fue de 4 metros, y a pesar de que fue derecha a izquierda no ponemos signo negativo. Siempre la distancia va a ser positiva y nunca va a ser negativa, debido a ser una magnitud escalar. Ahora vamos a ver otra definición para ir acercándonos más a los ejercicios. Es importante darse cuenta que la distancia recorrida no tiene que ser igual a la magnitud del desplazamiento, como lo vimos ahorita y lo decíamos con el ejemplo de la maestra, es decir, la distancia entre dos puntos. De manera específica, si un objeto cambia de dirección en su trayectoria, la distancia total recorrida será mayor que la magnitud del desplazamiento entre esos dos puntos. Como lo vimos ahora en el ejemplo de la maestra, el desplazamiento fueron 2 metros positivos hacia la derecha, pero su distancia recorrida pudo haber sido mayor debido a que tuvo varios movimientos para hacer ese desplazamiento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos teniendo en cuenta el objeto D, y vamos a calcular primero el desplazamiento, recordando que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. En este caso, la posición inicial del objeto D está entre 8 y 10, es decir, fue 9 la posición inicial, y la posición final fue entre 4 y 6, es decir, 5 la posición final. Por ello, si reemplazamos, nos quedaría 5 metros, que fue la posición final, menos 9 metros. Y esto nos daría que el desplazamiento fue menos 4 metros. Es decir, como es una magnitud vectorial el desplazamiento, entonces nos dan el signo que es negativo, que significa que el movimiento fue hacia la izquierda y ese movimiento fue de
4 metros. Y la distancia va a ser el mismo desplazamiento pero sin signo, es decir, la distancia que recorrió ese objeto D es de 4 metros, sin signo. Ahí no nos interesa el signo porque nunca la distancia puede ser negativa, pero la distancia recorrida va a ser muy diferente para haberse movido en esa distancia o en ese desplazamiento. Entonces vamos a ver que la primera distancia recorrida por el objeto D fue desde 9 hasta 3, es decir, en este caso fue 6 metros que se movió, pero luego tuvo un regreso desde 3 hasta 5, es decir, ahí se movió otros 2 metros, es decir que en total la distancia recorrida fue de 8 metros. Por ello decíamos que el desplazamiento y la distancia era muy diferente a la distancia recorrida. A pesar que el desplazamiento fue de 4 metros hacia la izquierda, la distancia recorrida fue de 8 metros para obtener esa distancia o ese desplazamiento, debido a que tuvo varios movimientos. Vamos a ver otro ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a ver el objeto C. Vamos a calcular primero el desplazamiento, que ya sabemos que es la posición final menos la posición inicial. Vemos que la posición inicial del objeto C fue 2 y la posición final fue 10 luego de todos los movimientos que realizó. Entonces el desplazamiento nos quedaría 10 metros, que fue la posición final, menos 2 metros, que fue la posición inicial. Esto nos daría que el desplazamiento fue más 8 metros. Le colocamos el signo que significa que el desplazamiento fue hacia la derecha porque es una magnitud vectorial el desplazamiento y solo se desplazó 8 metros. La distancia recorrida es el mismo desplazamiento, que en este caso va a ser también 8 metros, pero la distancia recorrida va a ser mayor porque realizó varios movimientos para llegar a ese desplazamiento. Por ello vamos a ir sumando las distancias recorridas en cada uno de los movimientos. En el inicio el objeto C se movió de 2 hasta 10, es decir, se movió 8 metros, entonces sumamos 8 metros. Luego se devolvió desde 10 hasta 8, es decir, se movió 2 metros, entonces sumamos otros 2 metros, pero luego tuvo un movimiento desde 8 a 10, es decir, se movió otros 2 metros. Si sumamos 8 más 2 más 2, eso nos daría que la distancia recorrida fue 12 metros, a pesar que el desplazamiento y la distancia solo fue de 8 metros. En este caso también la distancia recorrida fue mayor para realizar ese desplazamiento. Vamos a ver otro ejemplo del objeto B, que inicia en una posición de 12 metros y termina en una posición de 7 metros, porque la posición final está entre 6 y 8. Entonces vamos a calcular el desplazamiento, que es posición final menos posición inicial, que esto nos quedaría 7 metros menos 12 metros, 7 metros porque es la posición final que obtuvo el objeto, menos 12 metros que fue la posición inicial. Eso nos daría como resultado menos 5 metros, que fue el desplazamiento. ¿Por qué menos? Porque fue hacia la izquierda. Y la distancia sería igual a 5 metros, sin el signo negativo. En este caso, la distancia y la distancia recorrida es igual. En este caso también la distancia recorrida fue de 5 metros, porque no solo hubo un movimiento. Entonces por ello el desplazamiento, la distancia y la distancia recorrida fueron las mismas. Lo único es que el desplazamiento fue negativo porque fue hacia la izquierda, pero la distancia y la distancia recorrida fueron las mismas en este caso. Interesante. Ahora vamos a ver un ejemplo del objeto A, que tiene una posición inicial de 0 y una posición final de 7, porque está entre 6 y 8. Vamos a calcular el desplazamiento, posición final menos posición inicial, y sabemos que esto nos daría 7, que fue la posición final, menos 0, que fue la posición inicial. Eso nos daría más 7 porque el desplazamiento fue hacia la derecha.
Entonces la distancia es igual al desplazamiento, entonces nos daría 7 metros también, y en este caso nos daría que la distancia recorrida es la misma, que fueron 7 metros, debido a que solo tuvieron un movimiento, no tuvo varios movimientos el objeto A. Excelente. Ahora es tu turno de que coloques en práctica lo aprendido en este video. Para ello te dejamos el siguiente ejercicio que nos dice: 4 objetos se mueven de acuerdo a las trayectorias que se muestran en el siguiente diagrama. Supón que las unidades de la escala horizontal están dadas en metros. ¿Cuál fue el desplazamiento, la distancia y la distancia recorrida de cada objeto? Y nos dan el objeto A, objeto B, objeto C y objeto D. Ahora no olvides darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal para que estés atento de todo nuestro contenido. Hasta un próximo video, amigos.